Sigo con mi camino, de momento virtual, hacia Berlín. A mitad de camino, parada intensa en París. A mitad de camino, parada intensa en París. En París hay 1000 cosas de arte para ver, pero esta vez vengo a hablarte de otra cosa. En París está la sede de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Así que en este contexto, es importante el contexto, me empiezo a hacer preguntas. ¿Llegamos o no llegamos a la Luna? Si quieres ver más historias como esta, no olvides suscribirte. ¿Cómo llegamos a conocer el mundo? ¿Cómo aprendemos las cosas que aprendemos? ¿Quién nos las cuenta? ¿A quién creemos? Había un tipo, Jean, muy majo. Él decía que cada uno construye su proceso de aprendizaje. Tú haces algo y esto tiene una consecuencia. Así, continuamente vamos descubriendo las consecuencias y vamos viendo cómo funciona el mundo. Aquí ya tenemos un pequeño problema, y es que el mundo es muy grande y ya lleva un rato funcionando antes de que llegáramos nosotros. Así que llega un momento en el que nos tenemos que fiar de lo que nos cuentan otros para construir nuestro mundo. Y claro, hay gente que cuenta cosas que molan y otras pues que no. En este vídeo te quería proponer un ejercicio para ver si lo que te cuentan suena bien o no. Pregunta: ¿hemos llegado a la Luna? A mí, la Luna me queda muy lejos, casi tan lejos como me queda el año 69. Hoy en día todos tenemos Photoshop. Te puedo hacer la foto de mi prima de Buenos Aires en la Luna o en Marte, donde quieras. ¿Y entonces? Entonces, la idea que te propongo es echar un vistazo al contexto. Vamos a ver en qué contexto pasa todo esto. Yo creo que los contextos son importantes y ayudan a posicionarnos. Vamos allá. Contexto 1. Los cohetes y el volar. Un día vienes y me dices, este pepino de metal, de no sé cuántas toneladas, vuela. Y yo te digo, ajá. Si me presentas a un tipo así, como este, pues diré, muy majo el hombre, pero se va a romper la cabeza. Este otro, ¿qué hace? ¿Pero por qué? A ver, cuidado, vas a acabar en el hospital. Pero bueno, vale, llevas un rato arriba. Muy bien. Si me enseñas esto y me dices que el tipo que lo ha hecho se ha currado una especie de túnel del viento para ver cómo van reaccionando las alas con diferentes perfiles. ¿Perfil de qué? ¿En un túnel de quién? ¿Qué? Y no se trata de saber todos los porqués y los cómo, pero sí está bien ver por un momento los procesos para entender cómo se puede llegar a construir un cohete espacial. Esto que hemos visto eran aviones, o casi. Con la historia de los cohetes tenemos algo parecido. En el siglo XIII, los chinos ya tiraban cohetes a sus enemigos. A principios del XIX se escribe el himno de los Estados Unidos. En la primera estrofa se habla de cómo les lanzaban cohetes. Ese momento fue la última oportunidad de los nativos americanos de tener un estado propio. No pudo ser. Vamos a finales del XIX, donde un joven don Pedro está dándole vueltas a todo esto. En concreto, está dando vueltas a una rueda de bici a la que le pega unos cohetes. Pero sigue investigando. Y en línea con las ideas de Constantin de utilizar combustible líquido, y después de estudiar mucho el desplazamiento del calamar, desarrolló el primer cohete de combustible líquido en 1895. Durante un tiempo, por lo difícil que era hacer un cohete, triunfan más los aviones de hélice como los conocemos, pero sus ideas y sus estudios siguen ahí. Otro gran paso y nos ponemos en el V2 de Wernher von Braun.
Después de 30 años de investigación, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Se intenta que estos cacharros volantes cutres como el de Pedro se conviertan en un arma de guerra potente, que nadie dice que sea fácil. El primero que construyen no despega. El segundo vuela 45 segundos y se estrella. Y a la tercera va la vencida, casi 5 kilómetros de altura y 200 de distancia. Los modelos desarrollados a partir de aquí llegaron hasta los 88 kilómetros de altura. La atmósfera hace ya un buen rato que la han dejado atrás. Y no es fácil construirlo, no es fácil controlarlo. Pero a lo que vamos aquí, vamos viendo los pasos que se dan desde los cohetes de los chinos al V2. Miles y miles y miles de horas de ingeniería e investigación. Al final, estos V2, lanzados desde la costa francesa, provocaron grandes daños en Londres. Y teniendo estos pepinos voladores, nos metemos ya en ver quién lo lanza más lejos, cual concurso de lanzamiento de huesos de aceituna. Los rusos lanzan un pepino volador que se queda ahí arriba un buen rato, el Sputnik. Luego mandaron a la perra Laika sabiendo que no había manera de volver. Luego, esto es un paso importante, mandan más perros, pero buscando la manera de que volvieran sanos y salvos. En el 59, dicen, en vez de hacer que llegue hasta arriba y se quede dando vueltas, vamos a darle un impulso más y que siga. Así se manda la primera sonda a la Luna. En el 61 por fin mandan al primer señor, Yuri, ruso. En esos primeros años 60 hay un paseo continuo de gente que va saliendo al espacio. Esto va rápido, pero cuidado, cada paso es un esfuerzo enorme y un despliegue de tecnología e investigación descomunal. Hace nada estábamos con el V2, ¿te acuerdas? Pero esto va cada vez más lejos y más controlado. Este es el camino, estos son los orígenes. Y en el 69 cuentan, son capaces de mandar gente a la Luna y traerlos de vuelta. De hecho, dicen, van 6 cohetes hasta allá, en total 12 personas. Hoy en día, años después, ¿cómo está la cosa? Pues mira, te levantas por la mañana y miras a ver qué tiempo va a hacer. Satélite meteorológico. Miras si tienes algún WhatsApp que llega por cientos de satélites de comunicaciones y pones el GPS para evitar atascos de camino al curro. Ahí arriba, en el espacio, está plagado de cacharros voladores. A la Luna no vamos, dicen, porque sale caro, muy caro. Insisto, nadie dice que sea fácil. Yo no sé hacer cohetes, no hay tutoriales para esto en YouTube. El Apolo 11 no sale de la nada. Hay un contexto de desarrollo de aviones, cohetes, de ciencia y tecnología. Es el resultado de muchas pruebas durante siglos, con millones de horas de ingeniería y trabajo. Todavía no te pregunto si crees que llegaron. Te pregunto si, técnicamente, crees que es posible. En la segunda parte del vídeo vamos a poner las cosas en un contexto diferente. Y luego ya hablamos.